Muy bien, vamos a dar inicio, les doy la bienvenida, estamos a punto de cerrar la semana número 2. Hoy estaríamos revisando las sesiones 7 y 8 de nuestro curso de estadística descriptiva, ¿ok? Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy, ya saben, es primero mostrarles los conceptos que queremos aprender. Más o menos hemos estado hablando sobre tablas de frecuencia y justo en la clase anterior nos quedamos en que ya una vez entendida esta tabla de frecuencias, queríamos observar cómo podíamos graficar estos datos para poder organizarlos ahora de forma visual. ¿Okay? Entonces nuestra clase va a estar separada. Hoy es una clase muy sencilla. En primer lugar, cerrar dudas que pudieran haber aparecido del tema anterior, que era tabla de frecuencias. Después pasarnos al siguiente tema, que es tablas y gráficos, es en lo que nos vamos a enfocar. Después vamos a realizar una actividad. Esta actividad sí será para que ustedes la realicen. Esto es con la intención de saber si sí están aprendiendo lo que es tabla de frecuencias y creación de gráficos. Y por último, cerramos con dudas en general. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, cualquier duda me la pueden comentar a lo largo de la clase sobre los temas que vayamos viendo. ¿Ok? ¿Qué temas vimos la clase anterior o en qué temas nos hemos enfocado? En primer lugar, vimos lo que eran los datos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos que podemos contar y por ahí veíamos que había discretos y continuos, discretos, números enteros, continuos, números con punto decimal. Después vimos los datos cualitativos, también vimos que se separaban en ordinales y nominales. En fin, vimos que cuando tenemos datos, nosotros lo que queremos hacer es agruparlos. No sé si todavía lleva dudas con esta parte de datos cualitativos y cuantitativos. Las tablas que vamos a ver el día de hoy, los organizadores, dependen mucho de entender qué tipos de datos podemos tener. La tabla de frecuencias no es otra cosa que poner en una columna nuestro dato, nuestra variable. En este caso, la variable puede ser colores favoritos, número de televisiones en la casa, eh, números de líneas de teléfono, libros favoritos, series que más vemos, etcétera. La variable puede ser lo que sea, y cuando hablemos de variable va a ser nuestra primera columna. Y después la segunda columna, que es la cantidad de veces que se repite el suceso, la cantidad de veces que cada uno de ustedes repitió la misma serie, la misma canción, el mismo color, etcétera. Eso es a lo que llamamos frecuencia. Entonces, tener una tabla organizada de frecuencias nos permite observar las variables cuantitativas o cualitativas y su recurrencia. ¿Ok? Entonces, no sé si haya duda hasta este punto sobre tabla de frecuencias. No sé si alguien quiera que explique un poco más o que me refiera a una tabla. Yo no, profe. ¿No? No, profe, está bien. Muy Pues, bien. Entonces les digo, es muy importante hablar de esas tablas de frecuencias porque si no la conocemos nos va a costar un poco de trabajo entender lo de los gráficos. Muy bien. Entonces, como les decía, también cosas que hicimos en la clase anterior fue revisar unos ejercicios donde más allá de hacer la tabla de frecuencias, simplemente haciendo un conteo rápido, no, lo que hacíamos era determinar el número de clases, que es en cuántos grupos voy a seccionar mi conjunto de datos, y dos, poder determinar de qué ancho va a ser cada una de estas clases. Entonces, esa es otra cosa que vimos, por ahí vimos las fórmulas, vimos las operaciones que había que hacer para poder obtener con exactitud esta tabla de frecuencias. Vimos que había dos formas, las dos formas nos pueden dar valores o clases muy similares y ya dependerá de uno cuál de las dos quiera hacer. No importa si alguno de ustedes hace 8 clases y otra persona hace 7 clases, no importa porque se mantiene en el rango de las clases aceptables. ¿Ok? Entonces, y además está avalado por la fórmula que realizaron o que emplearon. ¿Ok? Entonces, eso también es algo que hicimos. Simplemente estoy dando el contexto para poder saber qué es lo que queremos hacer el día de hoy. Justo la clase anterior, con lo que cerré, es con lo que hoy quería ver, que eran gráficas. Ya sabemos que las gráficas son estos medidores visuales o ordenadores visuales en los que todos los datos están agrupados de cierta forma que yo al verlos pueda entender toda la base de datos. ¿Okay? Eh, lo hemos hablado muchas veces, en encuestas políticas siempre lo vemos y me dicen por cuánto ganó un presidente municipal, un gobernador, etcétera, el presidente de la República, siempre me van a mostrar un esquema
en donde con una gráfica de barras, que es justo la que presenta ahí la animación o el muñequito, me dice por cuánta diferencia ganó. Y entonces yo no tengo que estar viendo datos e intentar entenderlos, simplemente mediante este medidor gráfico puedo observarlo. Dentro de los gráficos más conocidos están los de barras, están los circulares, y entonces hoy estaremos revisando esos dos, cuáles son sus características, sus pros, sus contras o ventajas y desventajas, y estaremos revisando otros dos, el de líneas, que también ya lo conocen, es lo mismo que el de barras, solo que en vez de ir levantándose en estas barras, solamente mantiene los puntos más altos y los va uniendo con una línea. Y otro que se llama histograma. ¿Ok? Entonces, eso es lo que revisaremos el día de hoy. Después nos pasaremos a Excel para ver cómo hacer estas gráficas y listo. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Y ya después les dejo el problema o el ejercicio que me gustaría que ustedes hicieran para comprobar que entendieron las clases que llevamos hasta el momento. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar. La primera gráfica, pues la más sencilla, gráfico de sectores circulares. Esta gráfica es especialmente empleada cuando nosotros queremos saber los porcentajes o variaciones que hay en una determinada, en unas determinadas clases. Ojo, aquí estamos hablando de la misma categoría. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos de ustedes tardan más de 2 horas en llegar a la escuela, por ejemplo, únicamente estoy usando una variable. La variable es el tiempo. Y fuera de eso, ya nada más serían las cantidades de personas. Por ejemplo, el 58% tarda más de 2 horas, todos los demás tardan menos de 2 horas, etcétera. Solamente puedo medir una variable, solo una con las de estas de sectores circulares. Y a partir de ahí, todo lo demás, el conteo es la frecuencia. Entonces, nosotros ya aprendimos cómo calcular ese porcentaje sin necesidad que me lo dé mi gráfico. Pero si aún así yo no quisiera, en este caso, después de ya haber hecho mi tabla de frecuencias, si no quisiera hacer mi tabla de frecuencias relativas o relativas porcentuales, no tengo por qué hacerlo, simplemente meto mis datos y me daría esta gráfica ya con todos los porcentajes. Ahorita lo vamos a realizar. Y entonces esta gráfica es muy útil en el caso de que nosotros queramos observar una sola categoría, cómo se distribuye la frecuencia en partes porcentuales. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiera algo en partes porcentuales, la gráfica circular es la adecuada. ¿Cuáles son las principales características? En primer lugar, pues ya sabemos que no solamente se llaman gráficas circulares, sino también pueden llamarse sectores de pastel perdón, de sectores o de pastel. Justo ahí arriba les pongo una, obviamente estas al ser circulares se pueden ir modificando, las hay en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, las hay como se van separando y se van juntando, etcétera. Puede haber incluso unas con movimiento y ir girando y mostrándome cada una. Por ejemplo, esa que les muestro, normalmente no llevan el porcentaje adentro, sino que salen unas líneas de ella para que la idea es que se vean más claro cuál es el porcentaje. ¿Ok? Entonces, es un gráfico que solamente puede representar una variable. Entonces, es una contra, ahorita lo vamos a ver, eso es algo malo, o bueno, dependiendo de para qué la vamos a ocupar, pero en sí solo puede representar una sola variable. Me sirve para representar variables cualitativas o cuantitativas. Entonces yo podría preguntarles, su color favorito es una variable cualitativa, podría preguntarles, eh, no sé, por ejemplo, las preguntas que normalmente les hacen, las preguntas secretas, para cuando abren una cuenta o abren algo, sí, una cuenta y les dicen, determina tu password secreto. ¿Cuál es tu animal? ¿Cuál era el nombre de tu animal, de tu primer mascota? ¿Cuál era el nombre de soltera de tu mamá? ¿Cuál era el nombre de tu escuela primaria? Esas son variables cualitativas, son variables que no expresan nada, y entonces yo las podría referir, con, por ejemplo, cuántas personas eligieron la pregunta de la mascota. Entonces, eso es una variable cualitativa. Entonces, lo voy a estar repitiendo para que no se les olvide. Variables cuantitativas es cuántos años tienen, su peso, su talla, etcétera. Eso sería una variable cuantitativa, algo que podemos medir. Seguimos. A cada categoría que nosotros tengamos, a cada clase, por así decirlo, recuerden, categorías, sectores, clases, es lo mismo,
le vamos a representar con un color y con un segmento de nuestro círculo. Y al finalizar, sabemos que está correcta porque todos los sectores deben de sumar el 100%, y después también sabemos que si tengo 8 clases, debo de tener 8 sectores dentro de mi gráfica de pastel. No es como que tenga 8 clases y deje de lado una porque es muy pequeña o porque es muy grande. Si tengo 8 sectores, 8 clases, debo de tener 8 segmentos dentro de mi gráfico circular. Después, lo que hemos visto, la suma de todos los valores de cada uno debe de dar el total de datos recolectados. ¿Ok? Nosotros ya aprendimos a tener la frecuencia, ya eso le vamos a llamar frecuencia, y ya sabemos que frecuencia acumulada es cómo se van sumando cada uno de los datos. Y también sabemos que si quisiera representarlo en porcentaje, le llamo frecuencia relativa. Eh, Esto de los gráficos me parece que no es complicado para ninguno de ustedes. Lo que intento hacer es explicar nuevamente todo lo que hemos visto con la intención de que vayan relacionando todo. Además de que estas presentaciones que les pongo, que normalmente tienen mucho texto, es con la intención de que en el examen ustedes tengan una base a la que referirse, y tengan los apuntes. Yo sé que si estoy hablando es muy difícil que ustedes vayan escribiendo y vayan pues sí, anotando todo lo que digo. Entonces, por lo tanto, cuando vayamos a hacer el examen, lo único que debe estar ahorita en sus notas es, por ejemplo, en la clase 7 y 8 que vimos las definiciones de cada uno de los gráficos. Entonces, es importante que ustedes lleven una tabla de notas donde cuando sea el examen y la pregunta sea características del gráfico circular, ustedes sepan en qué parte de las presentaciones está y ya sea más fácil. Si ustedes no tienen notas, o no están llevando el orden de cómo vamos llevando los temas, a la hora del examen no van a saber en dónde buscar. ¿Ok? Entonces, esa es la recomendación. Por favor, lleven una hojita, algo así, un blogcito donde vayan anotando qué vimos más o menos en cada clase. Se los doy desde el principio con la idea de que ustedes puedan organizar mejor sus temas, ¿vale? Muy bien. Ya vimos las características, vamos con los pros o ventajas y desventajas. En sí, la ventaja es que los gráficos circulares son muy utilizados, generalmente en cualquier ámbito, sin importar si eres de mercadotecnia, ciencias sociales, psicología, etcétera, porque ayudan mucho a poder comparar cuando solo tenemos una categoría. Si yo tengo solo una categoría, me sirve bastante. Por ejemplo, el proceso electoral es ver el número de votaciones. Solo tengo una categoría. No quiero ver votaciones más el tiempo que tardó, más que también les cae a la gente. No, solamente quiero ver cuánta gente votó por él. Solo una categoría. Por lo tanto, a mí me ayuda a revisar en una gráfica circular qué porcentaje de la población votó por tal persona. Entonces, la gráfica circular tiene esa ventaja. Entonces, es muy empleada. Podemos ver de un solo vistazo cómo quedó la distribución de los datos recolectados. ¿Cuáles serían sus contras o en qué casos no las podemos ocupar? No son muy útiles o no sirven de nada cuando yo tengo muchas categorías. Si yo quisiera medir, en este caso, con ustedes, sus calificaciones, podría determinar las calificaciones de matemáticas y listo. Pero si yo intentara medir con un gráfica de pastel, la de matemáticas, más la de español, más la de biología, más la de etcétera, tendría que tener 3 gráficos circulares, lo cual no me ayuda demasiado. Entonces, esta gráfica no sirve cuando yo quiero hacer diferentes categorías. Recuerden, categorías serían variables. O sea, si les hago varias preguntas, no las puedo medir con un solo gráfico. Muy bien. Y me dificulta mucho si yo quisiera comparar muchas categorías. Imaginemos que yo quisiera saber la asistencia que tuvieron ustedes durante el ciclo escolar. ¿Ok? Y para esto lo que hago es agarrar un gráfico de pastel, pero yo necesitaría un gráfico de pastel por cada uno de ustedes. Entonces, si fueran 10 alumnos y quisiera ver su índice de asistencia, lo que tendría que hacer es hacer una gráfica de pastel para el compañero 1, otra para el compañero 2, otra para el compañero 3, y así sucesivamente. Total que tendría 10 gráficas y me sería para mí complicado eh, ir comparando con 10 gráficas que tengo yo ahí. O las hago muy pequeñas o las hago muy grandes, en fin, sería muy complicado. Ya veremos otro tipo de gráficas que sí me permiten comparar muchas categorías al mismo tiempo. Y por último,
Para su correcta visualización, esta sí requiere de espacio, ¿ok? Otros gráficos pueden ser pequeños, aún así son entendibles. En el caso de las gráficas circulares, y más cuando se trata de porcentajes muy pequeños, por ejemplo, del 2%, el 1%, donde casi es una línea, hay veces que no se alcanza a distinguir y sí necesitamos hacerla grande con la intención de que se pueda observar o notar. De hecho, sabrán que hay veces que con la intención de ahorrar espacio, ponemos dentro de la misma categoría, agrupamos la frecuencia y agrupamos a los que se llaman otros. Por ejemplo, hacemos una votación aquí de los colores favoritos, ¿no? Y ya sabemos que muchos van a escoger el verde, el azul, rosa, negro, y hay otros colores que generalmente a nadie les gustan. Por ejemplo, el café. El café, ¿qué otro color no les gusta? Verde militar, voy a poner un ejemplo. Entonces, todos estos los podríamos agrupar en una clase que se llame otros, con la intención de que no me quede 1% café de solo una persona que votó, 1% verde militar que fue solo una persona votó, 1% gris que casi nadie votó, etcétera. Entonces, todos esos los agrupo en otros. Entonces, para su correcta visualización, como necesita mucho espacio, hay veces que tenemos que omitir clases y agruparlas todas en una sola, ¿ok? Esa sería la parte de gráfico de sectores circulares. Justo en un momento las realizamos en Excel para que vean cómo se realiza y no tengan dudas, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, compañeros, con gráficos circulares? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien, vamos a continuar. La siguiente gráfica que nos tocaría revisar sería el gráfico de barras. El gráfico de barras sí me permite comparar diversas categorías en una misma representación. Por ejemplo, si observan ahí, yo tengo mis barras y las barras tienen 3 colores. Significa que para cada una, por ejemplo, si yo, cada una de esas columnas fuera índice de reprobación, índice de aprobación durante, en este caso voy a exagerar, 4 parciales, ¿no? Entonces, en el primer parcial, la parte blanca es los que acreditaron, los amarillos son los que reprobaron y los de amarillo o claro serían los que exentaron, por ejemplo. Entonces, yo podría representar en cada parcial cuál fue el porcentaje de aprobación, el porcentaje de reprobación y el porcentaje de exentados. Estoy representando 3 cualidades a la par de que represento 3 clases. En este caso, 3 cualidades, 4 clases en 4 periodos. Entonces, y no amontono, no se ve mal, etcétera. Entonces, los gráficos de barras también son gráficos muy utilizados porque permiten realizar la comparación entre categorías, recuerden, entre variables, entre diversas variables. En este caso estoy revisando 3 variables. La variable de índice de aprobación, la de índice de reprobación y la de índice de exentos. ¿Ok? Podría yo poner otro ejemplo, cualquiera que sea. En este caso podríamos poner que son las gráficas de la asistencia, de la entrega de tareas y de cuánto tiempo se conectaron en clase. Pues otra vez tengo 3 variables que estoy midiendo al mismo tiempo durante 4 periodos. Entonces, la gráfica de barras tiene el beneficio de poder comparar 4 categorías y que se observe bien. ¿Okay? Entonces, al final, la altura se determina por la frecuencia. ¿Okay? Entonces, la altura es lo que nosotros llamamos frecuencia. Por ejemplo, si me refiero a la última columna, la que está, o la última barra, la que está hasta la derecha, que llega hasta 12, significa que ahí tengo 12 alumnos, por ejemplo, ¿no? De esos 12 alumnos, veo que la parte blanca está como por el número 3, antes del 4, o podríamos decir que está en el 4, y yo puedo ir midiendo con la altura la frecuencia. La altura en este caso es la frecuencia y me la marca en ese rubro de número contable, de una frecuencia. No como la gráfica de pastel que me lo ponía en su parte porcentual. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver algunas características. Eh, Representa una sola variable y sus cualidades. Bueno, ahí ya habíamos visto que puede representar varias variables. Las variables representadas pueden ser cualitativas o cuantitativas, pero deben de ser discretas. Significa que deben de ir de números cerrados o números enteros en números enteros. El gráfico de barras no me va a ayudar mucho en caso de que tenga, por ejemplo, estaturas.
Ya sabemos que las estaturas, por ejemplo, son en punto decimal, entonces me complicaría demasiado hacer un gráfico de barras con puntos decimales. Entonces, cuantitativa discreta, números enteros. Eh, a cada categoría o variable le pertenece una única barra. Entonces, es lo que veíamos. Como dice arriba, cada columna representa una sola variable y sus cualidades. Por lo tanto, cada barra va a representar una categoría. Después, cada barra tiene un ancho concreto, aunque puede adoptar un color distinto con la idea de que veamos la diferencia. Entonces, otra vez, me regreso tantito para que vean el gráfico. Yo podría volver a preguntar, imagínense que ahora no tienen esos diferentes colores, sino que cada columna va a tener un color diferente. Yo pregunto cuáles son sus colores favoritos y otra vez, la gráfica va a tener el color que más gane y entonces yo las puedo separar, no necesito poner en la parte de abajo etiquetas ni nada, simplemente sé, observándola, a qué se refiere cada una de esas barras. ¿Ok? El alto de la barra dependerá del valor de su frecuencia, es justo lo que les comentaba. Esto nos ayuda mucho porque nos permite observar rápido dónde cayó la mayor cantidad de votaciones. El gráfico puede adoptar un formato vertical u horizontal. No sé si han visto, últimamente se han puesto mucho de moda estas de gráfico de barras, pero que están en horizontal. Les recuerdo, horizontal es cuando está completamente acostado. Bueno, la que les acabo de mostrar es horizontal y vertical. Hablamos de cuando algo está sobre el eje de las Y. No sé si me explico, si estoy claro. Cuando va de arriba hacia abajo. Entonces, si yo lo rotara 90 grados y ahora mis barras fueran de derecha a izquierda, ahí le llamaríamos formato vertical. ¿Ok? Horizontal, cuando está la línea acostada y las gráficas o las barras van de abajo hacia arriba. ¿Ok? Nada más, ahorita si no lo explico ya con imágenes para que quede más claro. ¿Ok? ¿Cuáles serían los pros? Eh, en primer lugar, que podemos ver de manera rápida comparaciones entre diferentes categorías, en primer lugar. Y por lo tanto podemos deducir tendencias, podemos decir cuál va ganando o cuál va a ganar, podemos verlo muy fácil. Como les mencionaba, nosotros nos muestran durante todo el proceso o el día de las elecciones, por ejemplo, para presidente, nos va mostrando cómo crecen estas barras y nos lo muestran en barras porque es muy fácil observar cuál va ganando y cuál va perdiendo. Y abajo nos ponen la variable, en este caso cualitativa, que sería el partido. Lo ponen con el logo. Entonces está el logo y vemos si la barra va subiendo o va bajando en comparación con otras. Y entonces, en este caso es una sola variable, una barra por cada uno de los partidos. Y de manera sencilla podemos saber cuál va ganando y cuál va perdiendo. Si quisiéramos saber con más exactitud, a lo mejor y nos podríamos apoyar de una gráfica circular con la intención de ver en porcentajes cómo va uno con respecto a otro. ¿Ok? Entonces, ayudan mucho a deducir tendencias. Son muy fáciles de graficar, son demasiado fáciles. Ahorita les enseño, únicamente necesitamos haber tenido el conteo de frecuencias y listo, no necesitamos nada más. Para la de pastel, igual, pero si nosotros quisiéramos hacerlo de forma manual, si no tuviéramos un editor como es Excel, y lo quisiéramos hacer a mano, necesitaríamos sacar en la gráfica circular, en primer lugar, el porcentaje y en segundo lugar, los grados para poder determinar de nuestro círculo cuántos grados tengo que marcar para que queden el porcentaje que quiero. No sé si me explico, pero en general requiero en la gráfica circular de saber un poquito de geometría, simplemente para poder marcar los ángulos y saber que mi gráfica quede bien. Todo esto si no cuento con un software. Muy bien. Y por último, eh, si yo ordeno mis gráficas en forma alfabética o en forma de mayor a menor, en caso de que fuera cuantitativa, es muy fácil buscar la categoría que quiero, ¿no? Por ejemplo, si quisiera medir no sé, algo que sea con números, cantidad de televisiones que tienen, por ejemplo, sí, cantidad de televisiones para no pensar mucho. Si yo quisiera ver la cantidad de televisiones que tienen, obviamente iría viendo en la parte de abajo cuántas personas solo tienen una, no, pues cuatro. ¿Cuántas personas tienen dos? No, pues tres. Y entonces en la parte de abajo tengo de manera ordenada, de menor a mayor, cuántas televisiones en general tienen.
Sin importar cuál sea la pregunta, siempre se va a formar una campana y hoy vamos a hablar sobre esa campana que después nos va a servir, pero siempre en promedio, lo que como les había comentado, siempre el 80% de nosotros compartimos más cosas que en contra y solo hay un 20% que siempre son los que a lo mejor se salen un poco del estándar y a lo mejor dicen, yo no tengo tele, yo nunca he visto la tele, etcétera. Siempre todos nosotros vamos a compartir el 80% y siempre, así como en algún momento yo estaría del parte del 20%, por ejemplo, si ahorita preguntáramos música, probablemente yo esté fuera de su parámetro y entonces yo sería la parte que queda en los extremos, donde no comparto esa afinidad en común, o etcétera, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en fin, el gráfico de barras me ayuda mucho a ver esta tendencia de menor a mayor y que siempre se va a formar una campana. Y esa campana después la veremos como un beneficio para encontrar las semejanzas o diferencias entre los datos cuantificados. ¿Ok? Regresarle tantito a la anterior, Sí, antes claro. de pros. Sí. Antes de pros. Ajá, por Ah, favor. sí, claro. Muy bien. También otra cosa que podrían Gracias. hacer es, no de nada, normalmente yo voy subiendo las presentaciones, por ejemplo, ayer ya subí las diapositivas de la clase anterior, pero de repente puede pasar de que me equivoque y suba otra presentación y ustedes a lo mejor y no entraron o no se dieron cuenta, etcétera, ya pasaron 2 semanas, 3 semanas y nadie ha notado que me equivoqué y subí una diapositiva incorrecta. Llega la hora del examen y ustedes están buscando esa diapositiva y por más que yo quiera, a lo mejor y la subo ese día, pero estarían perdiendo tiempo en su examen. Entonces, es por eso que es importante que por ahí tengan más o menos sus apuntes con la intención de que si no se quieren confiar en las diapositivas, siempre tengan una segunda parte de respaldo, ¿ok? No se vale decir, profesor, yo reprobé porque usted no subió la presentación. No, en todo momento les di tiempo de copiar, de hacer preguntas, etcétera. Entonces, por favor, no se preocupen, yo la subo, no estoy diciendo lo voy a hacer a propósito, no. Yo siempre las intento subir, pero siempre existe el error y entonces si me llego a equivocar y ustedes no lo notan, siempre deben de tener por ahí algunas notas para poder trabajar. Perfecto. Vamos con los contras de los gráficos de barras. Eh, si yo tuviera demasiadas, aquí estoy hablando de muchas categorías, si yo tuviera demasiadas, estoy hablando de 30 categorías, no me serviría mi gráfico de barras. Otra vez, si yo quisiera medir la asistencia o inasistencia de todos ustedes, podría en un gráfico de barras, como habíamos visto, por cada columna representar a cada uno de ustedes. Entonces, bien, ya tengo la manera de representar a 10 de ustedes. Pero si quisiera representar a 40 de ustedes, entonces ya se perdería un poco el sentido. Tendría que agruparlos por clases y otra vez puedo volver a ocupar mi gráfico de barras. Pero en general, si yo tengo muchísimos datos, por ejemplo, estados de la República, suele ser difícil leer estos gráficos de barra. Que sí existen, por ejemplo, actualmente si yo veo en la tele o cuando pasaba en la parte del noticiero no, el segmento relacionado con el COVID, veíamos cómo tenían una gráfica por cada estado de la República y era una gráfica de barras larguísima. Entonces, me es difícil hacer comparaciones porque no puedo revisar muchísimos datos a la vez, pero claro que se puede hacer. Al final, todo depende de, por ejemplo, sería peor verlo en un gráfico circular. Entonces, ahí la capacidad hospitalaria o la capacidad de infectados, vemos cómo se va viendo la evolución, pero tenemos que recortar en la parte del horizontal y a lo mejor recorremos el tiempo con la idea de que podamos ver 20 años más rápido en vez de estar viendo día por día por día por día. Entonces, si tengo demasiadas categorías, lo que me conviene es o replantear mis clases para que sean menos clases y por lo tanto se vea mejor, y entonces a lo mejor no me sirve, tendría que buscar otro. Entonces, por favor, en este caso, el gráfico de barras no lo ocupen cuando tengan demasiadas, un exceso de categorías, más de 15 categorías, ya sería mejor buscar otro gráfico o replantear el número de clases. ¿Ok? En los gráficos de barras verticales se dificulta la lectura del eje X. Recuerden, el eje X es la horizontal cuando quieren representar muchas categorías, justo lo que veíamos arriba. Mientras que en los gráficos horizontales, el gráfico normal,
se dificulta leer el eje Y. Estos dos problemas se solucionan muy fácil, puesto que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en Excel, le podemos poner etiquetas con la intención de que me aparezca la frecuencia arriba de mi barra. Entonces, estos dos que parecen contras no son tan graves, puesto que si nosotros agregamos etiquetas, se puede visualizar. Ahora, todo depende de que no escojamos un gráfico que esté con demasiados colores, con demasiadas texto y luego le agregamos etiquetas, entonces otra vez no se vuelve a entender. Eh, en este tipo de gráficas no podemos ir comparando con respecto al tiempo, ni en esta ni en la otra. No podemos ir revisando cómo fue aumentando con respecto al tiempo. Solo podemos saber lo que pasa en un determinado instante, no cómo fue desde, por ejemplo, desde un momento a otro. Como les decía, sí podemos, si lo combinamos un gráfico de barras junto con un gráfico de línea, que es justo lo que aparece en estas que les menciono del COVID, donde aparece la tabla, aparece un gráfico de barras de cómo fue la cantidad de infectados y aparte arriba de ellos me aparece una línea de tendencia y esta línea de tendencia me dice cómo fue aumentando o disminuyendo con respecto al tiempo. Entonces yo puedo combinar distintos tipos de gráficos, en este caso una de las cosas que más se ocupa es combinar el gráfico de barras con el gráfico de línea. Si no lo combino, no tengo manera de revisar la evolución con el transcurso del tiempo. Muy bien. Eh, y por último, al comparar más de una variable, se necesita crear un gráfico para cada una de ellas, si se considera un estudio de cualidades. Nuevamente, ahora si quisiera revisar una de serie favorita y otra de color favorito, tendría que hacer dos gráficos. No podría tenerlo todo en una sola, aunque tuviera la primera gráfica. Deben de ser las variables como muy parecidas, deben de llegar a que sean un complemento entre ellas para que así yo pueda tener una gráfica con muchas categorías. ¿Ok? Listo. Pasamos al gráfico de línea. En este caso, el gráfico de línea no es nada más que cómo fue avanzando con respecto al tiempo una serie de valores. Si yo quisiera ver, por ejemplo, la temperatura que hubo a lo largo del día, requeriría de un gráfico de línea, en donde a lo mejor en este caso empieza exagerando aquí a 2 grados, está a 2 grados, se mantuvo por la tarde, después empezó a subir hasta llegar a 5 grados. Obviamente no hay temperaturas tan bajas, pero podríamos decir que a lo mejor en la madrugada, en algún estado de la República, pasaron así esa temperatura. En este caso tengo tres variables. A tres variables les estoy midiendo cómo evolucionaron. O en este caso sería la misma variable, la variable temperatura, y estamos hablando, por ejemplo, de tres estados, ¿ok? Tres clases. Las clases son mis estados de la República, los estados de la República serían variables cualitativas, porque ningún estado es mejor que otro, entonces son variables nominales, ¿ok? Entonces, yo puedo revisar, así como podría revisar cualquier otra variable cuantitativa, procesos electorales, capacidad hospitalaria, como lo hemos estado viendo ahorita, cantidad de enfermos, proceso de avance de salud de alguna persona, etcétera. Entonces, esta me permite para ir registrando conforme al tiempo cómo evolucionó cada una de las variables que yo elegí, ¿ok? Entonces, sirve mucho para visualizar tendencias temporales, significa que están establecidas en un determinado tiempo, ¿ok? Y es muy útil para hacer comparaciones. ¿Cuáles son las principales características de las gráficas de línea? Pues, uno, que pueden representar como máximo dos variables, ¿ok? Puedo representar temperatura y tiempo, puedo representar no se me ocurren otras variables, porcentaje de enfermos y porcentaje de personas saludables, puede ser cantidades, como por ejemplo, cómo fue ascendiendo el volumen de una presa, cómo fue la popularidad de una persona, si fue a la alza, si fue a la baja, el precio de diferentes productos, si por ejemplo fuera, me regreso tantito, el precio de la gasolina en diferentes países, por ejemplo ahí lo tendría, solamente podría calcular el precio y compararlo con otros países, entonces sería precio y cantidad.
¿no? El litro, normalmente comparamos el precio con el litro, entonces precio y cantidad, etcétera. Y normalmente si están en lo de la bolsa, pues obviamente están acostumbrados a ver este gráfico de líneas, donde podemos ver en cada momento cómo aumenta o sube una determinada acción, ¿ok? Nos ayudan mucho a distinguir claramente, por ejemplo, no sé si vieron recientemente lo que pasó en el Wall Street, que veíamos como una acción estaba por el mínimo de 17 y de repente y llevaba así 20 años. Entonces, un gráfico de línea me ayuda a revisar perfectamente y con claridad cuál fue el movimiento de esa variable, en este caso la acción, durante 20 años. Podíamos verla y era muy fácil de entender. Y ya de repente veíamos que en el último día simplemente despegó y subió mucho. No sé si me entienden a lo que me refiero. Es más fácil ver ese tipo de gráficas. Entonces les digo, es muy fácil ver en ese tipo de gráficos la evolución de cierta variable. Entonces, en este caso, pues, de ejemplos, hay varios, ahorita no se me ocurren muchos. El de la acción, temperatura, este, cuánta afinidad sientes con algún gobernador, etcétera, también lo podemos ver, si va subiendo, si va bajando, si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo. A lo mejor yo podría medir sus niveles de asistencia, pero otra vez, no podría tener 10 variables. Siempre las tengo que agrupar en clases y es algo que quiero que quede claro. Si yo tengo 5, 6, 8 variables, las puedo dejar y puedo hacer un gráfico, el que yo quiera de los anteriores, con 8 clases. Con 10 ya se me empieza a complicar, porque ya no es tan fácil, ¿ok? Entonces, todos los gráficos que veamos llegan a un máximo o una totalidad de 10 y a partir de ahí me tengo que replantear la cantidad de clases que tengo, ¿ok? Muy bien, pros representan como mínimo dos variables. La variable representada debe de ser continua. En este caso, cualitativa continua significa que puedo representar tiempo de horas que estuve viendo una página web, tiempo de horas que paso en el celular o en una aplicación, etcétera. Entonces, en este caso debe de ser continua, significa que puede tener puntos decimales. Si yo midiera las velocidades de un corredor, en las Olimpiadas, por ejemplo, el año pasado, este año y cuánto quiero predecir que va a ser el siguiente año, esas son variables continuas, significa que tienen puntos decimales. Eh, entonces, estaturas, si yo quisiera ver si alguien creció, en este caso, cuánto fue su índice de crecimiento, también. Antes de que se me olvide, me regreso. Estas gráficas, como saben, pueden tener un índice de tendencia a crecer o a decaer, ¿no? Al incremento o al decrecimiento. Y entonces yo las puedo mezclar junto con los gráficos de barras para saber el índice de crecimiento de algo, si creció o decayó y cómo fue creciendo, dependiendo de si estas líneas están, por ejemplo, si yo veo esta, pasó de ser casi 4.5 a ser 2, entonces bajó casi en 2.5 unidades, ¿okay? Estaba en el 4.5 y bajó al 2. Entonces, bajó en 2 unidades. Pero esta, por ejemplo, solo subió, pasó del 2 al 3, entonces solo subió una unidad. Entonces, eso me ayuda muchísimo a ver qué tanto cayó algo y qué tanto subió otro elemento. Esto con la intención de ver índices de crecimiento que vamos a estar viendo en un momento, ¿ok? Y estos gráficos, si yo los combino con frecuencia acumulada, me van a marcar a la perfección con qué velocidad fue creciendo una variable. Entonces, ahorita hablo de eso. Cada punto corresponde a la frecuencia que tenía en ese momento la variable Y. Entonces, otra vez, yo necesito frecuencias. En este caso sí tengo que decir que, a diferencia de las otras dos, en el gráfico de línea, yo no solamente puedo tener frecuencia absoluta, sino que también puedo meter frecuencia acumulada. No la porcentual, esa no la ocupo por el momento, pero sí puedo tener la frecuencia absoluta o realizar un gráfico de línea con mi frecuencia absoluta, acumulada, perdón. Pros, su punto fuerte radica en que podemos ver tendencias de un solo vistazo y podemos comparar distintas series de datos. Dos, son fáciles de generar. De hecho, para poder hacer un gráfico de línea, que son los que normalmente hacemos si nos piden en la preparatoria o ahorita en la universidad hacer una gráfica, simplemente hacemos esta de línea. Incluso en matemáticas, cálculo integral, cálculo diferencial, cuando les pedían graficar, siempre les pedían un gráfico de línea. Yo tabulaba
tomaba mis valores para X y Y, hacía una tablita y esa tablita le iba marcando en mi plano cartesiano. A X le corresponde 1, a Y 1 y en fin. Iba marcando los puntos y luego únicamente los unía con la regla. Entonces, un gráfico de línea, estamos acostumbrados a hacerlos. Entonces, aunque yo no tuviera un software, puedo realizar un gráfico de línea. Es el gráfico más sencillo de realizar. Son muy útiles para representar distintas series de datos, como lo habíamos visto. En la anterior tengo 3 series de datos con la misma variable. Facilita la representación de variables continuas. Otra vez, estamos hablando de valores cuantitativos continuos. ¿Okay? Los continuos son los que incluyen punto decimal. Y se puede utilizar para representar datos no relacionados también con el tiempo. Es otra cosa que podríamos hacer. Y no relacionarlo con el tiempo, sino con el alcance. También podríamos decir a cuántas personas llegó. También en marketing se ocupan mucho este tipo de líneas o de gráficos donde podemos ver para hacer un análisis, por ejemplo, psicológico, de si les está gustando el producto o no, a cuántas personas les fue gustando conforme fuimos cambiando o innovando el producto. Entonces vemos la línea de tendencia. ¿Ok? Entonces, este sería el gráfico de línea. Me parece que ya nos faltarían las contras. ¿Cuáles serían las contras de este tipo de gráfico? No podemos otra vez representar muchas series de datos y me parece que ya vieron que eso en general es una carencia de todas las gráficas y no es en sí una carencia del gráfico, es una carencia de nosotros al no poder representar adecuadamente las clases. Entonces, nuevamente les repito, las clases nosotros las definimos, ya tenemos 2 reglas para definir la cantidad de clases que queremos tener o cuántas tenemos que hacer. Entonces no son adecuados para representar muchas series de datos. Y si tuviera en este caso valores cuantitativos discretos, que sean valores cerrados, eso sí lo dificultaría porque me quedarían las líneas, no me quedarían, de hecho hay unas que se llaman gráfico de línea suavizado, que es donde estas parecen curvas. Entonces los datos deberían de ser unos parecidos a otros, pero por ejemplo, la temperatura en el transcurso del día son de esas que se ven así, porque tienen son valores cerrados. En el dinero, por ejemplo, como les decía, en los bienes raíces, en la compra de acciones, etcétera, son valores que incluyen puntos decimales. Por ejemplo, una acción puede costar 0.0001 $, ¿no? Un valor muy pequeño, o un valor muy grande, 1275.87, etcétera. Entonces, el dinero es un valor continuo, una variable cuantitativa continua, entonces sirve más para ese tipo de datos. ¿Ok? Vamos con la última y ya con esa terminaríamos. Vamos con la última. Y entonces la última es algo que se llama histogramas. Los histogramas se van a ocupar mucho cuando ustedes hagan investigación. Normalmente los anteriores que les he dicho los ocupan en cualquier asignatura normal, los han empleado, los han usado, no ha habido ningún problema. Los histogramas me parece que sí es algo que no han empleado tan fácilmente, y un histograma me permite comparar la frecuencia con la parte porcentual. Por ejemplo, en este caso les presento una gráfica donde la gráfica de barras me permite observar cómo fue creciendo mi variable con respecto a cada una de las categorías o de las clases. Por ejemplo, aquí en 600 tengo casi 6, etcétera. Entonces me permite saber en dónde se acumula mi mayor cantidad de ventas. Por ejemplo, aquí la mayor cantidad de ventas es la de 2200. Entonces, aquí esta sería donde está mi frecuencia más grande. Y aparte me permite observar cómo fue creciendo con respecto a las ventas que llevaban, cómo fue creciendo en el tiempo hasta llegar al 100%. De este lado tengo la frecuencia y de este lado tengo cómo fue creciendo en la parte porcentual. A esto le voy a llamar una ojiva, a esta que está aquí, una ojiva, y una ojiva no es más que la representación de una gráfica de línea con frecuencias acumuladas. ¿Okay? Entonces, ahorita no se preocupen, todo esto lo voy a hacer de forma visual con ustedes para que no quede dudas. Pero una ojiva, que es esto que está aquí, esta que está aquí, se llama ojiva, es un gráfico de línea que emplea la frecuencia acumulada como base para su generación. ¿Okay? Entonces, eso sería. Perfecto. Si yo mezclo las dos, a esto le voy a llamar un histograma. Mezcla la frecuencia con la frecuencia acumulada. Representan variables continuas, perdón,
variables cuantitativas continuas en barras que pueden ser verticales o horizontales, y ayuda bastante para poder distribuir los datos que tenemos de forma ordenada. No hay que confundirlos con los gráficos de barras. Esto no es un gráfico de barras. Si no tuviera esta parte, obviamente es la mezcla de dos. Si no tuviera esta parte, sí lo sería. Y no hay que confundirlo con otra cosa que se llama el Pareto. El Pareto es cuando estas gráficas de líneas se acomodan de menor a mayor, o de mayor a, sí, de menor a mayor o de mayor a menor. El Pareto es cuando pongo dos combinaciones, pero estas están acomodadas, estarían, podríamos decir, desacomodadas, porque ahora mis clases no van a ir de menor a mayor. Lo que va a ir es la frecuencia de menor a mayor. Entonces, ahorita lo explico para no confundir un histograma con un Pareto. Sus características son que sirven para representar una sola variable. Deben de ser, las variables siempre deben de ser cuantitativas continuas. A cada intervalo de la barra le pertenece, perdón, a cada variable le pertenece una única barra. Cada barra debe tener un ancho determinado, no puede ser una más grande y otra más pequeña, no sirve de nada, solo sería confuso. El alto de la barra representa la frecuencia, puede ser de forma horizontal o vertical. El eje de las X, el eje horizontal, representa el ancho de mi intervalo. Entonces me regreso tantito. Hay veces que, por ejemplo, yo podría marcar aquí 200 y 400 con la intención, o de 0 a 200 y a 400, con la intención de ver de cuánto es mi ancho del intervalo. Entonces, este es un ejercicio que ya hicimos, de todas maneras ahorita lo vuelvo a explicar. Veíamos que el ancho de este intervalo debía de ser de 400, entonces por eso va de 400 en 400, y entonces uno de estos anchos corresponde al intervalo que nosotros definimos con nuestra fórmula. Entonces, es otra cosa que hay que mencionar. Y en este caso, si el eje de las X es el ancho de mi intervalo, el eje de las Y es la altura, representa la frecuencia de cada uno de los intervalos. ¿Ok? Pros, en un solo vistazo puedo ver tanto mis tendencias centrales como mis tendencias de dispersión. Entonces, este histograma también lo vamos a ver más adelante cuando veamos medidas de dispersión. Dime, Pablo. Oiga, profe, ¿le puede regresar a la primera diapositiva de histogramas? Es que mi compu se bugueó y no salió la foto. Como que se trabó la diapositiva, Perfecto. entonces nada más para tomarle foto y ya usted sigue en la que iba. Sí, claro. Y la segunda también, por favor, profe. Una vez. Claro. Ok, si estoy yendo muy rápido, me dicen. Listo, profe, esa ya. Perfecto, paso a la segunda. Ya, gracias. Va bien, pero es que no me dio tiempo de anotar todo. Perdón, no te escuché. No te entendí. Compañero, me parece que fue al Ya, revés. profe. ¿Listo? Sí, Muy bien. que va bien, pero es que no me dio tiempo de anotar todo. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, íbamos en esta parte de los pros. Uno de los puntos fuertes es que podemos revisar varias medidas de tendencia. Todavía no llegamos a medidas de tendencia, pero me adelanto un poco. Significa que quiero ver la variación entre los datos. A eso se refiere una medida de dispersión. Y la medida de tendencia central es el valor promedio, la media y la moda. Y entonces quiero ver más o menos en dónde se enfoca mi centro. Recordemos, es más, me regreso a la gráfica original. A esto me refería yo con forma de campana. Si ustedes siguen las barras azules y las cubriera como con una sábana, están de acuerdo que esta parte quedaría más alta. Entonces, a esto se le llama forma de campana. Dependiendo si está orientada a la derecha o a la izquierda, es que nosotros definimos dónde está la medida de tendencia central. ¿Para qué nos sirve? Ya lo veremos, pero yo ya les adelanto, es importante revisar que esta campana esté en el centro y no esté ni orientada a la derecha ni orientada a la izquierda. Por ejemplo, en este caso, pareciera que está orientada a la derecha. Por ejemplo, acá veo y tengo 4 columnas que están con valores del menor al mayor, pero esta no llega tan alto como esta. Entonces, estas parecieran más grandes que este lado. Entonces, ya veremos las medidas de tendencia central, pero esta es a la campana a la que me refiero. ¿Ok? Solo el azul, ignoren tantito la roja, solamente el azul es a lo que yo me refiero como campana. ¿Y por qué queremos eso? Porque cualquier estudio, para ser válido,
requiere que el 80% de mis datos afirmen lo que yo digo, afirmen mi hipótesis. Si no lo hacen, significa que estoy equivocado. ¿Okay? Muy bien, facilita mostrar grandes cantidades de datos y poder ver su distribución. Es ideal para mostrar tendencias centrales, como les mencionaba. Es ideal porque me muestra, al igual que un gráfico de barras, también lo va a hacer. En este caso, como este compone una parte del gráfico de barras, me ayuda bastante a ver medidas de tendencia central. Y por último, son fáciles de generar debido al salto directo de una hoja de cálculo de X y Y. Entonces, simplemente estoy mezclando una gráficas de barras he hecho siempre o han hecho siempre, y le aumento una frecuencia acumulada, entonces son muy fáciles de graficar. Otra vez, para este no necesito software. Me parece que para el único que necesitaría software sería para el gráfico circular, que les digo, si no son buenos con las matemáticas, con los ángulos y eso, les costaría un poco de trabajo pasar la parte porcentual a una parte de grados. ¿Ok? Recuerden, el círculo tiene 360 grados, a partir de ahí tendría que dividirlo entre mis porcentajes, etcétera. Reglas de 3 y luego pasar los ángulos. Nada complicado, pero si no les gusta mucho, pues obviamente eso sí lo complica. Perfecto. Más allá de las virtudes que pueden tener estos histogramas, como todas las anteriores, tienen ciertas limitaciones. Y entonces lo que tendríamos que ver es que no sirven para hacer comparaciones entre datos o entre diferentes variables. Si yo quisiera revisar las ventas que hay, en este caso la que yo les mostré, en las ventas de una concesionaria, pero si yo tuviera 3 concesionarias, necesitaría hacer un histograma por cada una de mis empresas. No podría tener una donde muestre todo, o al menos un histograma para todo, no podría. Sin en cambio, un gráfico de barras, ahí sí podría poner 3 columnas juntas con la intención de ver cada una de ellas y cómo se comportan, pero un histograma no. Los datos se pueden reordenar de otra forma por intervalos, que no sean por intervalos. En este caso, recordando que en el momento en el que yo las agrupo de mayor a menor frecuencia, ya se llama Pareto. Se sigue llamando histograma, pero histograma de Pareto. Al estudiar más de una variable, se necesita crear un histograma para cada una de ellas, si consideramos el estudio de sus cualidades. ¿Okay? Si yo quisiera revisar ahora cuál es el porcentaje de crecimiento, tendría que hacer una para cada una de las cualidades que yo tuviera. ¿Okay? Perfecto. La primera hora justo era para poder revisar estas gráficas, me parece que ya lo tenemos, y ya nos quedaría media hora para poder revisar cómo realizar este tipo de gráficos. ¿Ok? Entonces me gustaría saber si ya no hay dudas, si ya quedó claro. Esta es la parte teórica, obviamente es la parte más pesada, intentar entender para qué sirve. Obviamente es complicado. Les digo, muchas de las preguntas del examen salen de esta diapositiva, entonces es muy importante que sí la tengan, porque para mí es muy fácil preguntar características del histograma, contras del histograma, pros de gráfica de barras. Como para mí es muy sencillo generar preguntas de eso, obviamente van a venir. No me molesta decirles los que vienen el examen, porque se les olvida, no lo anotan, y entonces de todas maneras les va mal en el examen. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero de una vez les digo, de aquí salen la mayoría de las preguntas que vienen, y serían estas mismas que así tal cual. Menciona las contras del histograma, o menciona un contra del histograma, ya les pondría varias de las que venían. Entonces, si no conocen bien cada una de ellas, es difícil. Obviamente no les podría poner la pregunta de ¿cuál de estos gráficos no sirve para hacer comparaciones entre datos? Porque obviamente, o para muchas variables, obviamente sabemos que las 4 carecen de esa virtud de poder comparar muchísimas variables, cuando tengo exceso de variables. Entonces no se preocupen, las preguntas son muy exactas de cuáles son características puntuales de cada uno de estos gráficos. Perfecto. Como les decía, vamos a pasar a Excel para poder hacer las gráficas. Es muy importante que pongan atención, si tienen alguna duda me lo mencionan, porque esta parte de gráficos, como les mencionaba, sí les voy a pedir que hagan una actividad y de repente hacen otro tipo de cosas y no son las que solicitamos. ¿Okay? Entonces va de nuevo. En primer lugar me quiero remitir a esta gráfica, a esta tabla, perdón. Esta tabla es una tabla de frecuencias. No sé si recuerden cómo la calculamos. Y si no lo recuerdan, con mucho gusto se los explico, con la intención de que no se pierdan. Normalmente pasa que de una clase a otra olvidan todo
y entonces cada vez se van perdiendo más. Si tienen alguna duda de cómo calculamos cada uno de estos valores, es importante que me lo mencionen. Por eso lo que voy a hacer ahorita está calculado para que dure solamente 20 minutos, media hora, con la intención de que si ustedes tuvieran dudas, de una vez las pudiéramos aclarar y preferible tardarnos 10 minutos y terminar 20 minutos antes o 10 minutos antes, pero que a todos les quede claro lo que estamos haciendo. ¿Ok? Otra vez, probabilidad no a todos nos gusta, eso se entiende y por lo tanto puede que se me haya olvidado algo. Preguntas. ¿Alguien, todos entienden de qué va esta tabla? ¿Quieren que le explique muy rápidamente cómo obtuvimos cada cosa? ¿O ya nos vamos directo a los gráficos? Entonces, por favor, menciónenmelo. ¿Quieren que haga un breve repaso o ya me voy directo a los gráficos? Sí, profe, haga un breve Un repaso. breve repaso, por Un favor. breve repaso, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, les recuerdo, todo esto empezó porque yo les daba, déjame ver si está. No. Esta es una tabla que menciona la cantidad o el precio de las ventas que se vendieron en una concesionaria. Entonces, son 180 datos. Entonces, esos 180 datos me representan cuánto fueron ganando en ciertos vehículos. ¿Okay? Entonces, cada una de estas líneas es un vehículo vendido. ¿Okay? Una vez entendido eso, nosotros lo que hacíamos era preguntar y hacer varias preguntas. ¿Cuál es la ganancia más alta? ¿Cuál es la ganancia más baja? Más o menos a dónde tendieron a acumularse las ganancias. Y en promedio, cuánto se ganaba por cada venta. ¿Ok? Con la intención nosotros dijimos, para poder hacerlo, necesito hacer una tabla de frecuencias. Imagínense que yo intentara hacer un gráfico con 180 valores. No podría. Es por eso que decidimos inventar o realizar, hacer una tabla de frecuencias. Entonces aquí, esto es una tabla, y para hacerlo tabla de frecuencias, lo que hago es, en primer lugar, intentar seccionar en clases. Las clases son pequeños grupos. En este caso, yo no puedo seleccionar nada más porque yo quiero 5 clases o 4 clases, sino que existen 2 reglas. Existe la regla de Sturks, donde simplemente multiplico 1 más 3.2222 logaritmo de la cantidad de datos que tengo, y en automático me dice, haz 8.49 clases. Hago la otra regla para confirmar, que es la de 2 elevado a la k, y también, si yo elevo 2 a la 8, me da 256, que es más grande que este. Si quieren que explique esto, o también para esta cosa específica, podrán ver el video, pero si quieren que lo repita, no tengo ningún problema. Okay, entonces, esto es para determinar la cantidad de clases. Entonces, esta la puse en rojo porque esto estaba mal, no lo hice, esto lo hice yo al azar, les preguntaba de qué tamaño quería que fueran las clases y entonces inventamos algo. Ya vimos que no es tan fácil, tengo que determinarlo con esto. Una vez que ya tengo mi cantidad de clases, lo que hago es determinar de dónde a dónde van a ir, en qué número empiezan y en qué número terminan. Para eso lo que voy a hacer es mi intervalo o ancho de clase, para el cual tengo esta otra fórmula, mi valor más alto menos el valor más pequeño entre el número de clases, en este caso 8. Muy bien, y ya con esto llegamos a la primera tabla de frecuencias. Voy a borrar y voy a ir mostrando una por una. Y entonces lo primero que hacíamos era, mi límite inferior, lo designé porque de todos mis datos, el más pequeño es este. Es más, de todas maneras lo puse acá. ¿Cuál es la ganancia más baja? 294. No podría poner mi valor más bajo como 300 porque no perdería este valor. Si empiezo desde el 300, este ya no existe, y entonces estaría trabajando con 179 valores porque el primero lo omití. Entonces, escojo un número más pequeño que el 294. Pude haber escogido el 250, pude haber escogido el 210, pero como voy a ir de 400 en 400, por eso decidí empezar desde el 200. Yo lo escogí. Ustedes pudieron haber escogido desde el 100, desde el 150, desde el 250. Ustedes podrían haber escogido de cualquiera. Obviamente hubieran llegado a un momento donde se complican ir de 50 en 50. Entonces yo por eso decidí escoger un número cerrado, como lo es el 200. Y el valor más alto es el 3292. Otra vez, yo lo pude haber cerrado en el 3300, pero al ir con mis datos, en automático se iba a cerrar en 3400. Lo explico. Empiezo en 200, a 200 le tengo que sumar 400 porque es lo que sacó en mi fórmula,
me dijo ve de 379 en 379. Otra vez, todo lo intento dejar en números fijos porque es más sencillo de trabajar. Entonces, 200 más 400, 600. Lo pongo acá otra vez, 600. 600 más 400, 1000. Lo repito acá. 1000 más 400, 1400. Y así sucesivamente. Total que al final, este 3400 me lo dio la propia tabla. Ya que encontré mis límites superiores e inferiores, esto que se llama marca de clase es el nombre, por así decirlo, que lleva mi gráfico. Como no puedo estar ocupando dos valores para un gráfico, únicamente voy a ocupar este, que sería el valor intermedio de estas dos. Se saca con el menor más el mayor entre 2 o el valor que está en medio. ¿Cuánto sería el valor que está entre 200 y 600? Pues es 400 y así para todos. El valor que está entre 2600 y 3000 es 2800. Muy bien. Después me voy a mis datos. Aquí me voy a ir hasta acá. A mis datos. En mis datos, yo lo que tenía era cuántas veces se repiten. Por ejemplo, ¿cuántos datos hay que tengan un valor entre 200 y 600? Entonces, en mi tabla, entre 200 y 600 serían todos estos. Reviso acá abajo y me dice, hay 8. Y entonces así fui construyendo mi tabla. ¿Ok? Entonces, lo muestro. La frecuencia entonces es cuántos datos hay entre esas dos categorías. ¿Cuántos datos hay entre esas dos categorías? Y así construí mi frecuencia absoluta. De 2 a 600 hay 8 ventas, entre 600 y 1000 hay 11 ventas, entre 1000 y 1400 hay 24 ventas, en fin. Para sacar la frecuencia relativa, simplemente agarro este 8 y lo divido entre 180 y se forma un 0.04, ya sucesivamente. 11 entre 180, 0.06, 24 entre 180, en fin. Aquí únicamente tengo que escribir que divida este entre 180 y listo, me da todos estos valores. Ya después nos vamos a hacer esta tabla y en automático nos vamos a ir a frecuencia relativa porcentual, que sería este entre 180 por 100. ¿Por qué por 100? Porque lo quiero en 100%. Estos valores me representan un porcentaje. ¿Ok? Entonces, ya que tengo el porcentaje, ahora sí, esto lo podría ocupar para generar mi gráfico circular. Y después tengo mi frecuencia acumulada, que sería este más todos los anteriores. Por ejemplo, 8 no tiene nada antes. 11 más 8, porque es uno anterior, me da 19. 24 más 11 más 8 me da 43. Lo puedo comprobar porque al seleccionarlo me voy a suma y me da 43, que es el valor que coloqué. ¿Ok? Ya para terminar, divido entre el 180 por 100 y me da la frecuencia acumulada porcentual. Muy bien. ¿Sí queda claro? Ahora sí, compañeros, podremos continuar. Ya vieron de dónde saqué cada una de ellas. La frecuencia absoluta, cantidad de ventas que tengo en cada uno de estos sectores. Relativa porcentual es esta frecuencia absoluta, pero en parte porcentual. Ahora me representa un porcentaje. Mi 24% de ventas está en este rango de precios, de 1800 a 2200. Y la frecuencia acumulada, ahorita vamos a ver para qué sirve. Entonces, ¿dudas, compañeros? Si hubiera dudas, no se preocupen, me lo dicen. No, profe, ya quedó claro. Perfecto. Muy bien. Para empezar a hacer mis gráficas, únicamente voy a ocupar mi frecuencia relativa, mi frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque todo el trabajo lo va a hacer Excel. ¿Ok? Si yo no tuviera Excel, sí tendría que ocupar la tabla anterior. Para hacer mis gráficas, vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Vamos a empezar por el gráfico circular, que es el que menciona aquí. Gráfico circular. Y entonces observen, lo único que voy a seleccionar, lo único es mi frecuencia relativa, la cantidad de veces que se repite algún dato. Entonces me voy a insertar, me voy a gráfica circular, en este caso serían estas, y por ejemplo selecciono esta. Listo. Ya, así de sencillo fue obtener, o bueno, lo dejo tantito aquí, fue mi gráfico circular. Observen que únicamente seleccioné mi frecuencia relativa y él en automático me dio esto. Voy a ver si me da, hay una que me da los porcentajes. Listo. Ahí está ya con porcentajes. Me parece que así se visualiza más fácil. Voy a hacer un poquito más grande esto. Tengan cuidado con sus micrófonos, por favor, compañeros.
Listo, ya, me parece que ya. ¿Alguien tiene su micrófono encendido, por favor? Revisen. Muy bien. Entonces, ahí está mi gráfico y observen cómo yo nada más le di la frecuencia relativa y él en automático me dio estos valores. Si yo me regresara a mi tabla anterior, observen, por ejemplo, la clase 1, que es esta, me marca un 5%, me marca un 6%. Entonces, me voy a regresar a mi tabla de frecuencias con la intención de que vean que sí. En la primera es 5%, en la segunda es 6%, obviamente Excel lo redondeó. Y acá tengo 24, por ejemplo, valores destacables, 24% o 25% y 2%. Entonces, si me voy, aquí está el 24% y aquí está el 2%. Me voy a ir para acá y la voy a hacer más grande. Y entonces, mi gráfico circular únicamente consiste en seleccionar, lo único que seleccioné es mi frecuencia relativa. Ahora, obviamente acá, en la parte de abajo, como no seleccioné otra columna, únicamente me está dando mi frecuencia relativa y aquí quiero que aparezcan mis marcas de clase. Lo que voy a hacer es seleccionar mi gráfico, me voy a la parte de diseño, seleccionar datos y en estas partes que está acá le voy a dar editar y voy a seleccionar el rango de mi marca de clase. ¿Ok? Aceptar. Y observen cómo ahora sí ya, acá abajo, me aparecen mis rangos de clase. Las ventas de 400 son estas, las rojas son estas, etcétera. Díganme si no lo pueden ver bien para hacer mi gráfico más grande o si se puede alcanzar a visualizar. Sé que algunos están en celular y entonces les cuesta más trabajo ver estas imágenes pequeñas. Sin problema la puedo hacer más grande. Entonces, menciónenmelo. Déjenme, lo hago un poquito más grande. Ahí está. Me parece que ya lo pueden ver. Y entonces este sería mi gráfico circular. Vuelvo a repetir las indicaciones. Solamente únicamente seleccioné al principio mi frecuencia relativa. Ahorita les voy a decir por qué. En esta parte empecé por el gráfico circular. ¿Dudas con el gráfico circular, compañeros? Muy fácil de hacer, no tiene nada de complicado. ¿Dudas? No, profe. Únicamente es perfecto. ¿Cómo lo hizo para convertir en porcentaje? Para convertir en porcentaje estos porcentajes únicamente me fui a diseño y por ejemplo hay algunos que no lo tienen y otros que sí lo tienen. Cuando me la dio inicialmente no lo tenía. Entonces seleccioné uno que sí tenía los porcentajes y ya. Ok, pero al inicio no me los daba. Es más, si quiero lo vuelvo a hacer, no tengo problema. Selecciono mi frecuencia relativa, insertar, gráfico circular, me voy a es el que me gusta, y observa cómo no me da los porcentajes, está vacía. Entonces, cuando yo selecciono, por ejemplo, esta que está aquí, me aparecen los porcentajes, y a partir de ahí ya no importa a cuál cambie, va a permanecer los porcentajes. Entonces, así lo hice, y acá abajo para seleccionarlo, observa que no me da acá abajo nada me dice que tengo 8 clases, lo cual no me molesta, pero prefiero Oiga, profe. tener... Sí, te escucho. Dime. A mí me marca como fija la imagen de su pantalla, o sea, no se mueve. No veo qué está haciendo. Ok. Te pido de favor si apagas y prendes tu Wi-Fi. Yo aquí al lado tengo otra pantalla con la intención de... Está con datos, con la intención de ver si les llega la misma información y me aparece. También otro compañero si me puede apoyar diciéndome si sí le están apareciendo los movimientos que hago o también se congela o no está haciendo. Sí se ve. Sí, Perfecto. salta y métete Sí se otra ve, vez. profe. Sí, Entonces, te esperamos, compañero. Salte, métete y mientras yo ajusto esta gráfica. Prende y apaga tu internet rápido, tu Wi-Fi, con la intención de que vuelvas a conectarte y a ver si mejora. ¿Vale? Mientras, Ok, profe. Pero sí, por permítame. favor. Ajá, en lo que haces es eso, yo nada más estoy modificando acá. No estoy haciendo nada del otro mundo. Y listo. Ok, entonces, esa sería la forma de crear nuestro gráfico circular. Me parece que no hay mucho que mencionar. ¿Por qué no lo hago simplemente? Si yo seleccionara estas dos y le pongo crear gráfico, me va a dar los porcentajes de esto que está acá al lado. Entonces, por favor, solamente seleccionen la frecuencia relativa y después, como les indiqué, que sería lo que voy a hacer ahorita, me voy a mi gráfica, diseño de gráficos, seleccionar datos y ahora sí acá le voy a dar editar y ahora sí selecciono mis marcas de clase. Mis marcas de clase es el nombre que lleva cada una de mis
de mis sectores. Entonces, por favor, háganlo de esa forma, porque de otra forma les daría algo incorrecto. ¿Ok? Entonces, por favor, ahí está. Bueno, me pongo un poco más de esto. Listo. Perfecto. ¿Nadie tiene dudas con cómo realizar el gráfico circular? Muy sencillo. Todo bien, profe. Perfecto. No, profe. No, perfecto. No es complicado, pero lo que lo hace difícil es entender cómo lo quiere Excel. ¿Ok? Entonces, listo, tenemos mi gráfico circular. Voy a ir con el gráfico de barras y voy a explicar qué pasaría si yo seleccionara dos. Por ejemplo, si selecciono esto y le pongo insertar, creyendo yo que tengo mi columna de marcas y mi columna de frecuencias y le doy gráfico de barras, observen qué me da. Abajo me aparece del 1 al 8 y luego me aparecen de menor a mayor. Y incluso está mal porque en la primera parte tengo 8 y aquí me marca ya 300. Entonces de este lado veo que me está marcando, como bien les mencionaba, todo lo que está de este lado. Si ustedes, por supuesto, que ya tienen práctica con Excel y lo han usado y saben otras formas, por supuesto que lo pueden hacer, no hay ningún problema. O si tienen otro software, claro que lo pueden emplear, no hay ningún problema. Yo en este caso lo estoy explicando porque al ser Excel, pues todos tenemos acceso a esta aplicación, ¿ok? En el celular, en la computadora es más fácil. Observen que lo que me está haciendo aquí es la comparación entre la primera columna y la segunda columna. Entonces aquí lo que quiere hacer Excel es a fuerzas combinarme estos dos. Lo voy a borrar y entonces lo voy a hacer como lo mencionaba antes. Selecciono únicamente frecuencia relativa, le doy insertar, gráfico de barras y ahora sí, me aparecen mis 8 clases, todavía no tienen nombre y ahora sí me aparece la frecuencia mayor es 44 y sí tiene sentido porque me marca hasta 45. Entonces esta sí sería mi gráfica que requiero. ¿Ok? Le voy a quitar el título para que se vea mejor. Listo. ¿Cómo coloco acá abajo la marca o el nombre? Por ejemplo, si aquí fuera colores, azul, blanco, negro, morado, etcétera, y fuera una encuesta de colores, aquí tendría, obviamente, mi variable cualitativa. ¿Okay? Entonces, acá abajo aparecerían los nombres. ¿Cómo lo hago? Otra vez selecciono el gráfico, seleccionar datos, y en la parte de acá de etiquetas, ya selecciono, perdón, era marcas de clase, aceptar, y observen cómo acá abajo, ahora sí ya me aparecen mis marcas de clase. ¿Ok? Entonces, listo, ya tenemos dos gráficos, mi gráfico de barras y mi gráfico circular. Entonces, lo voy a colocar aquí. Muy bien. Lo que les mencionaba es, si yo voy viendo entre las que tienen, hay algunas, por ejemplo, que me manejan, a ver dónde está, hay unas que me dicen la frecuencia que llevan, la tengo que encontrar. Ahí está, listo. Y una vez que selecciono esa, cuando cambio, ya me respeta el número que tenía. Aquí lo voy a hacer otra vez más grande. Y entonces ahí me marca mi frecuencia. ¿Ok? Me está diciendo, hay 44 ventas en el rango de los 2000. Hay 38 ventas en el rango de los 1600. Entonces es más fácil de identificar. Observen cómo esta me la dio en parte porcentual. Mi cantidad de ventas, la mayor está entre los 2000, es el 24%, y acá me dice que hay 44 ventas. Entonces, por frecuencias y en partes porcentuales. ¿Ok? Vamos con la siguiente, me marca la línea, y entonces la línea otra vez vuelvo a marcar mi frecuencia relativa únicamente, insertar, me voy a gráfico de línea, puedo seleccionar cualquiera, yo selecciono y es muy parecida a la que ya teníamos, muy parecida a la gráfica de barras, donde únicamente me marca los puntos más altos. Otra vez, seleccionar datos, acá en etiquetas, y selecciono las marcas. Y otra vez en la parte de abajo ya me aparecen. La voy a colocar de este lado, con la intención de tener mi gráfico de línea. ¿Alguien tiene una duda hasta este momento? ¿Cómo saqué algo, etcétera? Profe, ¿puedes repetir el gráfico de líneas que a mí se me trabó? Perfecto, sí, claro. Entonces lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Listo. Otra vez, al igual que en los gráficos anteriores, solamente voy a seleccionar mi frecuencia relativa, mi frecuencia, cuánto, bueno, perdón,
Esta se llama frecuencia absoluta. Absoluta. La frecuencia relativa es cuando ya la divido entre el total. Mi frecuencia absoluta. Entonces, mi frecuencia absoluta la selecciono, le doy a insertar, queremos gráfico de línea, puedo seleccionar cualquiera, no hay grandes diferencias, voy a seleccionar esta, la línea con marcadores, listo, ya la tengo ahí, nuevamente le quito este título, porque ahorita no me sirve de nada, y ya no me faltaría cambiar las partes de abajo, tengo 8 clases, eso ya lo sé, lo único que quiero es cambiarlos por mis marcas de clase. Entonces selecciono mis marcas de clase y ya ahora sí en la parte de abajo me aparece que hay, por ejemplo, 10 ventas, aquí en 600, etcétera. ¿Ok? En esta no hay mucho que le pueda mover. No hay mucho que le pueda mover. Entonces únicamente le voy a cambiar el estilo para que quede igual que las otras. Me parece que con el fondo negro es más fácil de visualizar para ustedes. Si no fuera así, me lo indican. En este caso no hay una que me dé un total o algo así, una etiqueta extra. Entonces por eso no le agrego nada más. Pero si ustedes quisieran, podrían agregarle aquí las etiquetas donde dice hasta dónde llega. Observen que es la misma sombra o la misma silueta que provocaría el gráfico de barras. ¿Ok? Esta no me sirve en este caso, me serviría más si en lo de abajo fuera tiempo. Entonces vería si creció o decreció. ¿Ok? Como quiero ver crecimiento y decrecimiento, voy a hacer algo que es una gráfica de línea, pero observen lo que voy a hacer. Ahora, en vez de marcar frecuencia absoluta, voy a agarrar frecuencia acumulada. Entonces selecciono toda mi frecuencia acumulada y le doy insertar gráfico de línea. ¿Ok? Y entonces esto que está aquí es una ojiva. Me dice cómo fue creciendo mi cantidad de ventas con respecto a los valores, a los precios. ¿Ok? Entonces otra vez, seleccionar datos, aquí editar y marca de clase. Aceptar. Y a eso se le llama ojiva. Entonces lo voy a colocar de ese lado. Y a esto le voy a llamar ojiva. Y esta es esa tabla no la hicimos con la frecuencia absoluta, la hicimos con la frecuencia acumulada y me dice cómo va creciendo. De esta existen 3 casos. Un crecimiento rápido va a tener forma de R, significa que va a agarrar y va a tender a hacer esto, como una R, o como no sé qué figura le podrían encontrar, cóncava hacia abajo. Entonces va a tener esta forma. No sé si se vea cómo lo hago, como cuando deslizo el puntero. Esta forma de S, que es un crecimiento continuo, o la otra que sería una forma casi de U, que sería un crecimiento lento. ¿Ok? Sería como en forma de U. Muy bien. Y me sirve para ayudarme a decir, del 400 al 600 fueron mucho las ventas, y otra vez veo que mi mayor pendiente, o cuando crece más, es aquí, entre el 1500 y el 2400, es cuando más creció. Prácticamente llegó del 80% perdón, de las 80 ventas a las 140 ventas. ¿Ok? Entonces, aquí fue donde más creció. Entonces, esta, que se llama ojiva, es una gráfica de línea, pero la hice seleccionando mi frecuencia acumulada. ¿Ok? Vamos con la última. La última, que sería el histograma, es la unión de una ojiva con mi gráfica de barras. En este caso, lo voy a intentar hacer primero mal, lo voy a hacer mal, claro, sería seleccionar mi frecuencia absoluta, después irme a insertar, aquí me tengo que meter a gráficos recomendados para que me salgan todos los gráficos, y aquí aparece uno que se llama histograma. Pero observen cómo ninguno de los dos, este no se parece a lo que quiero, y este que es el Pareto, como les decía, tampoco se parece. Bueno, se parece un poco porque me marca de un lado la frecuencia y del otro lado el porcentaje, pero así no se hace. Entonces yo una vez les voy a decir qué tienen que modificar en Excel para que les dé. Antes de esto, me gustaría saber, con la cuenta de MyUnitech, ustedes pueden descargar Office y ocuparlo. ¿Todos lo pueden hacer o hay alguno de ustedes que no pueda ocupar Excel? Por favor, menciónenmelo, porque a lo mejor yo estoy muy confiado ocupando Excel y alguno de ustedes no. Entonces podríamos pasar a Google Sheets de Google, de Drive, ese es gratuito, etcétera. A mí se me facilita más Excel, tiene más funciones, es lo que ocupan la mayoría de las empresas,
pero ustedes díganme si todos con la cuenta MyUnitech ya lo intentaron, ya bajaron, nada más es bajarlo y en la parte de acá arriba le meten la cuenta y listo, ya no les cobra nada. Entonces, por favor, o si ya compraron una licencia, pues obviamente también. Nada más, por favor, díganmelo porque yo estoy muy confiado trabajando con Excel y a lo mejor alguno de ustedes no lo tiene. Por favor, eso me lo mencionan. Eso sí, es urgente porque yo voy a seguir trabajando con Excel y si no, para de una vez cambiarme a otra. Para todas ocupé frecuencia absoluta, a excepción de la ojiva que ocupé frecuencia acumulada. ¿Ok? Para la compañera que me preguntó en el chat. Muy bien, perfecto. Ya que lo tengo así, entonces lo que tengo que hacer ahora sería, ya me acordé. Me voy a ir, me voy a salir tantito de las gráficas para editar una parte en Excel, por eso les decía que es importante que me lo mencionen. Es importante que me lo mencionen. Me voy a ir a archivo, después me voy a ir aquí a opciones, después me voy a ir a complementos, después me voy a ir aquí a complementos de Excel, le doy a ir, y tengo que seleccionar que esté habilitada la parte herramientas para el análisis. Normalmente no está marcada. ¿Ok? Entonces ya, le doy el check, le doy a aceptar, y en automático cuando me vaya aquí a datos, me va a aparecer esta tablita que dice análisis de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para poder hacer mi histograma, que es la parte más complicada y que les voy a pedir a veces, es, observan estos límites superiores, los voy a copiar, voy a agarrar aquí mi tabla, los voy a pegar aquí, déjenme, hago un Profe, ¿puedo espacio volver a extra. repetir cómo puso lo de para Sí, sí, opciones, por sí, favor? sí, Gracias. sí, lo repito, nada más déjame para que no se me vaya. Les digo, copié mis valores absolutos, copié mis marcas de clase, ahorita lo vuelvo a hacer, un tantito, ya se me trabó, es que metí muchos datos. Entonces sería, déjenme borro esto. Listo, ahora sí. Me voy a archivo, me voy a opciones. En opciones me voy a complementos. Entonces sería archivo, opciones, complementos. En la parte de acá abajo donde dice complementos de Excel, simplemente le pico en ir. Y debe de estar marcada la opción de herramientas para el análisis. Una vez que esté seleccionada, le doy en aceptar. Gracias. ¿Vale? Ahora sí, lo voy a hacer. Les decía, voy a seleccionar estas que se llaman mis marcas, mis límites superiores. Solamente los superiores, los copio. Me voy aquí a mi tabla. Los voy a pegar aquí. Listo. Y acá arriba voy a poner. Espérame, lo voy a cortar. Aquí no importa, nada más yo lo estoy haciendo para que no se vea feo. 0. Profe, tengo una duda. Sí, dime. Es que ve que dijo que tenemos que tener los complementos activos. Es Análisis, que me parece herramientas diferente al para de el análisis. ustedes. ¿Qué te parece? Tómale una O sea, foto. no me parece como seleccionar la palomita. ¿Qué te parece? ¿Le puedes tomar una foto y Mm, mandármela aquí por Teams para verla rápido? Ya sea en este grupo o en privado, donde quieras. Profe, Sí, dime. a mí me pidió que instalara unos archivos para hacer eso. Entonces si quieres lo haces después, pero me imagino que lo tienes que instalar. Sí, supongo que sí. Sí, me imagino que sí lo tienes que hacer, entonces por favor lo haces más tarde. Si tuvieran un problema me lo dicen y con mucho gusto ya lo investigo, a lo mejor y hace falta hacer otro paso. ¿Ok? Entonces va de nuevo. Lo que yo quiero hacer es generar un histograma. Entonces ahora me voy a ir aquí a datos, análisis de datos, y aquí me voy a ir a la que dice histograma. No le sale, espérenme un tantito. Voy a compartirles toda la pantalla. Permítanme, voy a quitar tantito. Es que hay algunos que no le salen. Listo, ahora sí. Me voy a análisis de datos. Aquí me va a salir la palabra histograma.
La selecciono, le doy en aceptar, me dice cuál es tu rango de entrada, yo voy a decir que son estos datos, está, ya los seleccioné todos, me dice cuál es tu rango de clases, y entonces las clases son de 0 hasta 3400. Obviamente solo puse las clases superiores en este caso. Me dice que si quiero rótulos, es indiferente. Solo aquí abajo me dice, ¿quieres que sea un Pareto, un histograma ordenado o un porcentaje acumulado? Entonces yo le voy a dar en porcentaje acumulado y el rango de salida, por ejemplo, le puedo dar que sea aquí. Okay, quiero que ahí me aparezcan mis datos. Y le doy en aceptar. Sí, aquí está. Me parece que me faltó darle la opción crear gráfico. Entonces me sirve que lo vuelva a hacer. Borro esto. Análisis de datos. Histograma. Y me faltó aquí, en la última opción de crear gráfico. Ya que le doy crear gráfico, me voy a aceptar. Ahí está. Y ahora sí me da bien mi histograma. Lo voy a copiar y pegar en la otra parte. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan dudas cómo lo hice. Me fui a análisis de datos. Me dijo selecciona tus datos, selecciona tus límites superiores hasta para poder él ordenarlos. Él ordena todos los que van del 0 al 600, del 600 al 1000, etc. ¿Ok? Él los ordena. De hecho, me entrega esta tablita que si observan es el porcentaje acumulado. Yo puedo comparar esta con la tabla de frecuencias que yo hice. Vean, va a 0, 4.4, 10.56. Si la comparo con la que yo hice, ¿qué sería esta? 4.4, 10.56, 20, es la misma, solo que Excel la saca en automático, ¿ok? Entonces me voy a ir a mis gráficas y la voy a pegar. La pego aquí. Otra vez, estas no me sirven. Eso tampoco me sirve. Por el momento. Listo. Profesor, ¿puede repetir, por favor, cómo seleccionó todos los datos al principio? Claro. Me voy a mi tabla. Permítame tantito. Ahí está. Déjame quito esta. La voy a borrar y la voy a volver a hacer. Eliminar. Listo. Entonces, en primer lugar, antes de empezar, donde tengo todos mis datos, en este caso aquí están todos agrupados, perdón, no están agrupados porque están en forma de tabla, en una lista larga, y aquí tengo que copiar mis límites superiores. Entonces, Excel para esta opción va a hacer todo. Y después veremos que varias opciones no las puede hacer Excel. Me voy a ir a datos, me voy a análisis de datos, selecciono la palabra histograma, aceptar. Y entonces aquí me dice, selecciona tu rango de entrada. Lo que hago yo es darle clic a la primera y luego la tecla Shift, la de mayúsculas, la de la flechita hacia arriba, Shift, Control y la que dice ABPAG. Y entonces eso me permite seleccionar todas. Si no, obviamente lo puedo hacer únicamente con el marcador, lo arrastro y listo. Ahí está. Y ya marqué todas. Entonces puede ser arrastrando o yo usé la tecla Shift, Control y la que dice ABPAG. O página siguiente. No sé cómo aparezca en su teclado. Me pregunta mi rango de clases. Mi rango de clases es este, desde el 0 hasta el 3400. Me pide un rango de salida o en una hoja nueva. Si le doy una hoja nueva, pues ya ser más fácil para ustedes, no tienen que seleccionar nada. Le doy una hoja nueva, siempre y cuando esté porcentaje acumulado y crear gráfico. Le doy en aceptar. El rango de clases de entrada se superpone. Aquí hice algo mal. A ver. En rango de entrada, ¿qué puso, profe? En el rango de entrada puse todos mis datos. Todos estos. Ajá. Y en el de salida, digo, en el rango de clases. Estas que copié. Que serían Ok. mis límites superiores. Ahorita te. Porque no me quiere dar. Déjame ver si ya me lo da. No, me dice que está algo mal. Déjame seleccionar mi rango de salida. Normalmente es más fácil hacerlo en hoja nueva, nada más que ahorita no sé por qué no quiera. No, algo copié mal, déjenme lo vuelvo a hacer. Entonces vuelvo a seleccionar todo esto. Ahora selecciono mis marcas de clase.
Le voy a dar en una hoja nueva. Y a ver si no hay problema. Ahí está ya. Si le doy en una hoja nueva, me crea aquí otra hoja y me pone todo. ¿Ok? Y listo. Ahora sí, esta me dice mi número de ventas, perdón, sí, el precio de cada ganancia, la frecuencia que se repitió y en un porcentaje del 1 al 100. ¿Ok? Entonces, esta es la que más vamos a estar ocupando, es la que les voy a pedir. Muy bien. Profe, Listo, compañeros. Dime, ¿qué puso en rango de... solamente perdón, sí, dime. quería ver si podía repetir lo de para configurar análisis de datos, que ahí me perdí un poquito. Perfecto, sí, claro. Entonces, nada más déjame respondo a la compañera Claudia. Ok. Claudia, ¿qué puso en rango de salida? El rango de salida es donde quieres que te entregue la tabla. Entonces, en rango de salida es donde quieres que te dé la tabla. Tienes dos opciones, seleccionar una parte, por ejemplo, decirle aquí, porque sabes que todo esto está libre, entonces le dices aquí y no le das una celda. O si quieres un tamaño específico, lo marcas. ¿Okay? Seleccionas esto. No te conviene porque te va a decir que el rango no es el adecuado. Entonces, únicamente seleccionar una casilla y ya ahí te lo coloca. ¿Ok, Claudia? Y la segunda opción es decirle, ábremelo en una hoja nueva. Si quieres, ahorita lo vuelvo a hacer. Ahora sí, compañera Abril, lo repetimos. Sería, en primer lugar, me voy a archivo, después me voy a opciones, aquí a complementos. Ya que estoy en complementos, me voy a ir y que esté marcada la opción herramientas para el análisis. Ok, gracias, ¿Vale? profe. ¿Segura? Muy bien. Sí. Perfecto. Esas serían mis gráficas. Estas serían, aquí como ya borré los otros datos, por eso se borró esta, porque una depende de la otra. Entonces, si borro los datos, se borra también mi gráfica. Entonces voy a agarrar esta que se creó acá. Y entonces esta es la diapositiva que les estaré, la diapositiva, este archivo se lo estaré pegando en la plataforma para que lo tengan. Listo. Ahí está. Muy bien, entonces como les decía... Profe, no me salió. ¿Qué no te sale? O sea, nada más me salió una gráfica de barras, no me salió con la ojiva. ¿Le diste marcar en que te diera porcentaje acumulado? Va de nuevo. Acá. Lo voy a volver a hacer. Datos. Análisis de datos. Histograma. Y revisa que esté estas dos. Porcentaje acumulado y crear gráfico. Estas dos palomitas. ¿Sí las checaste? A ver, revisa. Entonces la voy a dejar ahí. Revisen que esas opciones estén marcadas. Ah, El perfecto. rango de El de porcentaje acumulado. Ajá, porcentaje acumulado. No le den Pareto. Es más, si quieren, yo creo Pareto para que lo vean la diferencia. Voy a crear Pareto, le voy a decir que lo cree aquí mismo. Entonces, cuando le doy en rango de salida, selecciono una casilla aquí al azar. Selecciono esa, no importa. Y le voy a dar a aceptar. Observen que es un Pareto. El Pareto me ordena de menor a mayor mi frecuencia, sin importarle. Se ven muy chiquitos. Sin importarle mis marcas de clase. Las marcas de clase las desordena. Observen cómo está 3400, luego 600, luego 1000, luego 3000. Las desordena y lo único que le interesa al Pareto es de mi frecuencia de mayor a menor. ¿Okay? Entonces, esto es un histograma, sí, pero es de Pareto. Entonces, por favor, denle en el que dice frecuencia acumulada. ¿Vale? Muy bien, me voy aquí a mis ¿El gráficas. Pareto entonces no lo vamos a usar? Pareto no. Ok. Muy bien. Entonces, listo. Estas serían mis gráficas. Ya sabemos pros, contras, características de cada una de las gráficas. Y entonces ya las podremos estar ocupando. Ya les podré dejar actividades.